Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Queridos, queridas, querides, bienvenidos una vez más a De Chamanes y Charlatanes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una gran semana. Eh, He recibido últimamente, estoy contento porque he recibido algunos feedbacks, me ha buscado gente, en fin, y algo que me gusta mucho es cuando me doy cuenta que de alguna manera esto que estoy haciendo es de utilidad para alguien al menos, ¿no? Que esa siempre fue la idea de este podcast, sobre todo, ¿no? Como ya saben, aquí no estamos vendiendo nada, no hay publicidad, ni siquiera hay mucho formalismo, en fin, como del podcast, mucha gente me ha dicho, no, pues es que si quieres que tu podcast se aquí, acá, y hazle aquí, hazle allá, yo digo, bueno, pues es que, mira, no sé si busco eso, ¿no? Realmente esto es simplemente como algo que salió como de mi corazón un día y que ha sido sobre todo un proceso personal bien interesante de escucharme y ponerme frente como a la pantalla e ir yo mismo aclarando mis ideas. Y en este aclarar ideas y tal, he recibido algunos mensajes de gente que me pide que abordemos el tema de los cantos en las ceremonias, que es un tema que yo vengo pensando ya hace mucho rato y que le he ido como dejando para mañana, porque no es un tema fácil de abordar, porque tiene muchísimas aristas, creo, y muchísimas facetas. Eh, No conozco ninguna ceremonia que no contenga elementos musicales. Y al mismo tiempo, cómo funciona la música y sobre todo cómo funciona lo que yo llamo el canto curandero, o le podríamos decir el canto chamánico si quieres. Eh, Siento también que funciona de una manera un poco particular y un poco diferente, ¿no? Y en este sentido a mí me gustaría como partir como con dos historias tal vez, ¿no? Que para mí marcan un poco el tema o el riel por donde creo que, o desde donde podemos ir sacando las comprensiones. Una es, hace poquitos días un gran amigo me cuenta que él fue por primera vez a una ceremonia de ayahuasca. Y fue como con unos psicólogos que tienen ahí todo un tema como terapéutico psicodélico, y entonces arman estos talleres que son como muy para gente que nunca ha tenido contacto con la medicina. Y entonces vinieron unas personas que habían aprendido con algunos taitas en la selva, eh, y entonces tenían todo un set y con instrumentos y música en vivo y una serie de facilitadores que se acercaban a ti cada vez que estabas respirando fuerte o que estabas acá, y entonces tratando de ayudarte como que no tengas el mal viaje y tal. Y mientras él me contaba toda esta historia, a mí me parecía que era tal vez un muy buen espacio para gente que viene de primera, pero de alguna manera no dejaba yo de sentirlo como demasiado contenido, demasiado ya higienizado, ¿no? Como que no vayas a tener el mal viaje, como que no vayas a... Y que la música, ¿sí? Fuera música y fuera como una especie de concierto. Por el otro lado, ¿no? Yo recuerdo y todas mis experiencias con la gente de la selva y en general con la gente también del norte, o sea, como en ceremonias mm, menos occidentalizadas, menos higienizadas, ¿no? Para la gente de la ciudad. El canto, lejos de ser un canto concertista, es una cosa súper simple, ¿no? A veces gutural, a veces ni siquiera necesariamente bello, ¿no? Sino potente, más que un tema como de buscar la estética, que está muy bien, que no es que no deba ser estético, sino que eso está muy bien, pero el principal objetivo del canto curandero, creo yo, tiene que ver eh, con, con la potencia o con la fuerza o con la capacidad de mover energía, de hacer una magia en la ceremonia, de sembrar una cierta intención. Y entonces cuando él me contaba esta historia, ¿no? Fue este formato, yo recordaba una historia que ya la he contado otras veces en este podcast, pero que yo regreso mucho a las historias, porque las historias que se me han ido quedando grabadas en mi cabeza, yo me doy cuenta que tienen, a medida que va pasando el tiempo, además tienen distintos ángulos y distintas aristas
y a veces una sola experiencia o una enseñanza, una palabra de algún abuelo o de alguna abuela, tienen múltiples dimensiones realmente de información. Y entonces yo vuelvo a este momento donde estaba con los cofanes, que ellos cantan muy bonito, ellos tienen estos como coros así que hacen bien interesante, donde un abuelo le decía a su nieto que no te lleve la trampa de la medicina, y él se refería a la pinta, a los colores, a todo esto, porque esa es la trampa, te va a intentar distraer. Concéntrate en el canto, concéntrate en lo que dicen los abuelos y las abuelas, porque ahí está la enseñanza y escucha a la abuela. No te vayas en eso. Y entonces a mí me pasaba que cuando él me contaba un poco cómo era su experiencia como con esta música concertista, él como que se iba mucho en esa película y la música lo llevaba, ¿no? Y era esta idea como de que él había tenido música en vivo y que era un concierto en vivo y se había sentido tan atendido y tan, ¿no? Y que yo digo, no está mal, especialmente si es de primera vez, porque tal vez tú lo haces un poco más suave, pero creo que también le quita un poco de, de como yo creo que un poquito, no quiero decir la rudeza, pero me gusta que las ceremonias con la gente más, me gustan las ceremonias más crudas, menos adornadas, no más crudas, no en el sentido de fuerte, sino que más sencillas, más como son, sin tanto cuidado, justamente para que haya espacio a la sombra y sin que la música lo que intente sea entretenerte, porque esto no se trata de entretenerse, ¿no? No se trata de buscar lo estético per se, sino que cumple otra función, ¿no? Ya vamos a ir a la segunda historia, pero primero quiero partir por aquí. Hay varios tipos de ceremonias, ¿no? Por ejemplo, la gente del Santo Daime sí tiene guitarras y tambores y hay a veces flautas y cosas, en fin, y otro tipo, y tienen una especie como de cosa concertista, pero la ceremonia del Santo Daime es una ceremonia muy bien particular, de la cual yo no tengo mucha capacidad de hablar, porque no lo conozco a profundidad, ¿no? He querido invitar a algunas personas del Santo Daime, no he logrado todavía entrevistar a nadie de ellos, pero las veces que yo estuve en sus ceremonias, la música sí es importante, pero es importante diferente porque ellos están bailando y ellos están como marchando y la música va llevando y son unos himnos y todos están cantando. Entonces hay una fuerza donde la música no es como una película que te lleva y te distrae, sino que es a través de la música que además todos están haciendo, que ellos van marchando e invocando la luz, ¿no? Para exorcizar de alguna manera la oscuridad. Y ese es un tipo de foro, ese es un formato de ceremonia, ¿no? En las ceremonias que yo conozco, en las ceremonias en las que yo he participado más, normalmente se canta de a uno. Es una sola la persona que canta y a veces los otros pueden o podemos acompañar y de alguna manera apoyar el canto, pero desde un lugar que debe estar como hacia atrásito, ¿no? Canta una sola persona y los demás podemos apoyar, pero un poquito desde atrás. Una cosa que yo a veces también me doy cuenta es que muchas veces ocurre que en las ceremonias alguien está cantando y en el entusiasmo de los demás empezamos a cantar más fuerte, más alto que la persona misma que está llevando el canto. Y entonces ahogamos su canto. Y eso creo que es un error, porque quien está cantando lo que está haciendo es una determinada magia. Y cuando el canto es un canto curandero real, se trata de hacer magia. Vamos a ir de a poquito desglosando esto. Yo les dije que es un tema que es complicado, tiene muchas aristas, entonces no es fácil como que ir de manera lineal. Vamos a tener que ir yendo y regresando como algunos elementos, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la segunda historia sobre la cual quiero empezar como a construir? Un poco son, yo te diría que dos pasajes de mi propia historia. Ujú. Uno fue la primera vez que yo me atreví a cantar en una ceremonia ayahuasquera en el formato selvático donde solo quien conduce canta. Sí, en los formatos de tipi de las tradiciones nativas del norte, y aquí incluyo a México, normalmente cantan todos, ¿sí? Cantamos todos. Está la persona que está conduciendo y hay unos instrumentos y esos instrumentos normalmente se pasan, ¿sí? Algunas veces el tambor se queda en su lugar, a veces la persona va con el tambor dando la vuelta al círculo, a veces el tambor sale y lo va tocando todo el mundo. Bueno, hay múltiples formatos, pero normalmente los instrumentos van pasando y todos tenemos la oportunidad de cantar, ¿sí? Es una ceremonia mucho más grupal, es una ceremonia mucho más comunitaria
por la propia naturaleza que tiene el peyote, ¿no? También lo he visto eso mucho con el San Pedro. Y la ayahuasca, por ejemplo, que tiene esta cosa muy, eh, es diferente. Normalmente las ceremonias son oscuras, sin luz prácticamente, y en esos formatos usualmente solo canta el curandero o la curandera que está llevando la ceremonia o algunos alumnos o amigos, gente que de alguna manera ya sea hombre o mujer de medicina. O sea, es muy raro que los participantes cantemos, ¿no? Yo esa vez, hace muchos años atrás, yo venía levantándome recién en este camino y ya había logrado eh, tener algunos cantos. Ujú. Me había costado mucho, yo no tengo una gran voz ni con un gran registro. Eh, Hoy día yo ya reconozco que mi canto ya lo tengo, no te voy a decir que dominado, pero yo ya tengo un canto que me es mío, que me es propio, que lo conozco, con el que me siento seguro. Desde el que me puedo sostener. Ujú. Y ya vamos a llegar también a esa idea del poder sostenerse desde el canto. Y yo en esa época me daba cuenta, yo ya me había dado cuenta que el canto curandero de la selva es un canto muy simple y muy monótono. Ni siquiera usan normalmente una sonaja o una chacapa Chacapa le llamo yo, tiene otros nombres, no logro recordar ahorita como surupanga, creo que le llama el Nacho, en fin, pero es básicamente una rama con hojitas, unas ciertas hojas bien especiales que hacen un sonido un poco como si fueran alas de pájaro aleteando, nada más, como una sonaja más suavecita. A veces usan algún tambor, pero en general la música en la ceremonia ayahuasquera es la voz y apenas un instrumento, incluso a veces a capela, que nada más acompaña muy suavemente un de la sonaja, esto de la surupanga. Incluso yo tengo un abanico que cuando lo muevo de cierta manera, las plumas hacen como un que muy sutil y que a veces uso de instrumento, pero el canto es muy monótono. El canto icarero es como muchas veces es un loop que se repite y se repite y se repite una y otra vez, ¿no? Y tienen estas cosas como ding, 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 y nada más se repite eso y se repite eso, y lo van poniendo letra y van pasando ciertas visiones. Hay algunos que ya tienen letra establecida, hay algunos que son improvisados, que es este loop nada más y que va saliendo la letra a medida que quien va cantando va recibiendo la visión, improvisando de alguna manera, y que va permitiendo que el mensaje vaya saliendo de acuerdo a lo que se va requiriendo o la medicina le va mostrando. Pero son cantos que en sí mismos ujú, no tienen la función de estéticamente estimularte. Sobre todo yo me daba cuenta en mis primeras ceremonias, cuando yo estaba tirado en el piso, que no podía ni respirar casi, que de repente tomaba una bocanada de aire y me daba cuenta y decía, ¿cuánto rato llevaré sin respirar? ¿No? Y entonces, en la función que tenía el canto y las veces en que yo estaba completamente tirado, incapaz de levantarme, muchas veces asustado con el proceso porque es muy fuerte, el canto lo que ha hecho ha sido simplemente constituirme como en un cable a tierra, una especie de gancho así, para que no me vaya simplemente, no me diluya en el universo. Y es como una notificación de que, a pesar de que yo perdí completamente el control, de que yo estoy completamente disuelto y que la medicina me está llevando y no tengo forma de controlarme, alguien aún mantiene de alguna manera la cordura o que está sosteniendo el espacio y que estamos cuidados, ¿no? Pero es nada más un pequeño cable a tierra, así como un pequeño recordatorio para que te puedas ir y esto que está sosteniendo. Cuando yo me atreví a cantar por primera vez, yo ya le había pedido permiso a Javier y yo estaba recién aprendiendo o empezando a llamar al puma y no estaba seguro todavía si era o no era mi espíritu de poder. Entonces, me pasó que yo estaba en ese momento en esa ceremonia súper, súper, súper mareado, súper tomado por la medicina, apenas me podía ni mover y de repente escucho a la abuela que me dice, ya Nico, canta, ahorita es cuando.
Y eso así que cuando te habla la abuela en esos momentos que dices, oye, ¿en serio? O sea, estoy, neta, ¿quieres que cante ahorita? Pero, o sea, si apenas puedo, o sea, o sea, me doy por pagado de no estar haciendo el loco pidiendo ayuda, ¿no? Y nada más aguantándome yo mismo, me dice, no, ahorita confía, canta. Entonces, con mucho esfuerzo me paré. Javier justo había hecho un silencio más largo de lo usual, que de alguna manera yo sentía que estaba como todo acomodado, y entonces agarré mi sonajita, me puse a cantar y me puse a levantar el primer canto que yo levanté. Y que fue también bien interesante porque hoy yo ya me puedo sentir seguro con mi canto, pero hubo un tiempo en que yo canté pésimo. Me quitaron alguna vez la sonaja en alguna ceremonia. Y me acuerdo perfecto que Claudio me dijo, Nico, agarra un canto y al menos durante un año no cantes nada más que este canto y nada más, hasta que empieces a entender de qué trata el canto. No trates de tener un repertorio gigante de cantos, ¿no? Sino que empieza a entender y empieza a conectar con el canto. Ujú. Entonces yo tenía este canto que era muy sencillo, que luego se convirtió en un canto que es una canción de cuna, que yo siempre, o sea, es una canción que yo la hice canción de cuna de mis hijos, se las cantaba cuando eran chiquitos para que se durmieran. Y a ellos les gustaba mucho, muy sencilla. Y en ese momento yo entendí, por ejemplo, lo que era, o el por qué Claudio me decía, solo entrena y ensaya y levanta un canto hasta que realmente el canto sea tuyo. Porque en ese momento yo empecé a cantar apenas, apenas y con mucho temor, pero el canto ya lo había cantado tantas veces, ya lo había sentido tantas veces, lo había escuchado tantas veces, lo tenía era tan mío que a pesar de que yo estaba todo tembloroso, a mitad de la primera estrofa de pronto empecé a darme cuenta cómo ese canto me estaba sosteniendo y que no era nada más que yo estaba cantando y que yo estaba como cantando hacia una audiencia, sino que más bien ahí me di cuenta por primera vez que cantar es como lanzar un hechizo, es hacer una magia. Cuando el canto es conectado, mueves toda la ceremonia. Y cuando el canto es tuyo, así estés todo mareado, así te sientas todo mal, así estés completamente tomado por la medicina, ese canto te va a sostener a ti también y te vas a poder levantar desde tu canto. Y entonces el canto también se vuelve estético y sale muy bonito y se vuelve algo lindo y armonioso. Pero eso viene siendo después de, no es la misión del canto. Hay gente que no canta bonito, pero que cuando canta mueve y hace que toda la ceremonia se vibre, ¿no? Y vibre así, y que la energía se mueva y la gente vomita o la gente o sea, le vienen visiones, imágenes, claridades, pasan cosas con ese canto, aunque no necesariamente sea ni siquiera agradable a veces de escuchar, ¿no? Entonces yo con ese canto me di cuenta que era lo que me estaba sosteniendo. Y acabando con ese canto, la abuela me dice, ya, ya viste cómo es. Ahora es el momento de que llames al puma. Y ahí sí yo me acuerdo que me quería hacer en los pantalones porque me dio mucho miedo. Yo decía, hijo, entre que me sentía muy expuesto porque pues era el único de toda la ceremonia que cantaba, además del curandero. Y yo estaba lejos todavía de ser hombre de medicina, ¿no? Muy lejos. Faltaban como 10 años todavía para que me entregaran el temazcal nada más, o sea, faltaba mucho. Pero me atreví a cantar y entonces empecé a cantar y ahí me di cuenta también de qué es lo que ocurre con el canto. Cuando yo empecé a invocar el puma y lo hice con total honestidad, humildad, esperanza de que me escuchara, o sea, le puse todo mi corazón ahí porque además estaba súper conectado recién con este otro canto. ¡Bum! Inmediatamente apareció el puma y esta historia también se la sé contar. Y tan pronto lo veo, este gato gigante, porque así como que en ese mundo el puma es un espíritu muy grande, lo veo y empieza a acercarse. eh, y fue muy interesante, una amiga que estaba ahí me decía, cuando empezaste a cantar ese canto, yo veía cómo de ti salían flores de colores y salían así ¡puf! Y llenaban la ceremonia. Y me dice, y de repente empecé a ver que esas flores se empezaron a hacer como en blanco y negro, se empezaron como a resquebrajar y como a secar. Y que ella me miraba y me decía, uy, el Nico, ahora sí le está yendo. O sea, ahorita sí se metió en un pedo, pero él va a terminar su canto porque sí es él, aunque se esté muriendo por dentro, él lo va a hacer.
Y la verdad es que en ese momento yo me estaba empezando a morir por dentro porque me doy cuenta que la energía que tenía el puma era mucho más grande de lo que yo me imaginaba que era. Y que yo estaba invocando una fuerza de la naturaleza que no tenía, que no estaba preparado para sentir y para recibir el impacto del tamaño de ese espíritu. Y cuando el puma salta sobre mí, y que yo esa vez nunca supe, bueno, años después supe que no fue un ataque, pero salta sobre mí, lo siento como entra, así como a mi cuerpo, ¿no? Y todo el cuerpo se me llena de energía, me pone a hormiguear. Alcancé como que a medio cerrar el canto, quedarme callado, dejar la solapa en el piso y ¡pum! Desplomarme. Y ¡uah! Me vuelve a llevar la medicina fuertísimo y ya no me pude volver a levantar en horas porque yo había abierto una puerta muy fuerte que me cayó encima una energía que yo no estaba todavía preparado, ni noticias tenía de lo fuerte que había que ser para recibirla. Mi maestra muchas veces dice y pide, ella reza por buenos cableados en su cuerpo para resistir el poder, porque a veces el poder cuando lo invocas es muy fuerte la energía que pasa por ti cuando estás conduciendo, cuando estás cantando, cuando estás haciendo algo con la medicina, puede ser muy fuerte y te puede tumbar. Yo la he visto a ella caer. He visto a casi todos los curanderos y curanderas que conozco en algún momento tropezar porque cuando entras en estos espacios, también a veces a nosotros nos toca, ¿no? A quien está conduciendo le toca una chaineadita, una despeinada, una cincelada del Gran Espíritu. Entonces, cuando yo hice ese canto y entró el puma, ¡puf! Moví algo y no necesariamente estaba preparado para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo contar como con estas historias, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ir articulando? Que por un lado, mira, el canto no necesariamente, no se trata de que sea estético. A veces, si buscamos que sea estético como primera cosa, lo que vamos a tener es un concierto. Y cuando tenemos un concierto, lo que tenemos es entretenimiento. Y puede ser muy bonito, puede ser muy profundo, puede ser muy lo que tú quieras, pero entonces la idea, la intención del canto no es específicamente ceremonial. Ujú. Es la intención que tiene un músico, que un músico nos puede hacer vibrar, un músico nos puede hacer, o sea, amo la música, me paso horas escuchando música en mi casa, pero, pero no es un canto curandero. Cuando yo quiero escuchar música, es más, no pongo ícaros, ni me pongo a escuchar cantos de ceremonia porque me aburren, ¿no? Y cuando estoy en ceremonia, no se me ocurre cantar cantos, por muy potentes que me parezcan y muy así power que sean, que son cantos, pues, que es música, ¿no? Que tiene un fin estético sobre todo. Pues eso como primera cosa, ¿no? Porque luego pues mismo puede como higienizar la ceremonia. No queremos higienizarla. Y por otro lado, hay que tener mucha claridad en que cantar es mover la energía. Y si no sabes qué es lo que vas a mover, ¿sí? También tiene su riesgo en el sentido de que puedes acabar tirado en el piso como yo, pasándotela muy mal, vomitando. Eso fue parte de mi entrenamiento, era parte de lo que yo necesitaba vivir. Muy probablemente te va a ocurrir si estás empezando a cantar más de alguna vez, que el canto te va a pasar por encima. Pero es bien importante también como ir relacionándote con el canto. El canto justamente es como un hechizo y un canto tiene una cierta energía y una cierta intención y dice ciertas cosas y alguien lo bajó. Y es bueno que sepas la historia del canto y que antes de levantar un canto, ojalá puedas saber quién lo trajo, para qué lo trajo, en qué contexto lo trajo, ¿no? ¿Cómo fue que ocurrió, ¿no? Cuando a mí me explicó por primera vez alguien de la nación Quero, ¿sí? Cómo habían bajado las gualinas y cómo Quique Pinto desde San Pedro de Casta eh, había empezado a cantar con la gente de San Pedro de Casta, ¿no? Y que cuando él les pidió permiso para llevarse las gualinas hacia el mundo y compartirla con el resto de la gente, ellos lo único que le pidieron fue, por favor, cuenta nuestra historia. Sí, cuenta cómo es que limpiamos las acequias, cuál es la importancia que tiene el agua en nuestra comunidad, cómo funciona todo esto para que cuando la gente cante nuestros cantos se acuerden de nosotros y este rezo, también levanten el rezo por esta agua para que nosotros podamos seguir teniendo agua. Esas son cosas importantes porque entonces cuando levantas una gualina, mandas también esa intención a esa comunidad.
que fue la que creó ese tipo de canto, que para ellos es importante, su vida depende de que esa agua llegue. Entonces no es nada más repetir, porque sí, porque, ay, qué lindo y me quedó bonito y me sale bien bonito porque tengo bonita voz. No se trata de nada más cantar por lindo, sino entender de dónde viene, ¿no? La abuela María es una abuela chilena que vive en España, preciosa, a mí yo la amo, es una gran, gran, gran mujer de medicina. Un día nos cuenta cómo un canto bajó, que además yo veía que mucha gente lo cantaba. Y entonces nos cuenta que fue en un día de invierno, que estaba todo nevado, que ella iba caminando por Quitralma y que de repente, ¡pum!, se había encontrado, venía como, eso, venía caminando primero por el bosque y dice, no, pues es que, o sea, gracias Pachamama, ¿no? Eh, agradecer, decía, agradecer esta Pachamamita tan bonita. Y entonces empezó como a salirle este canto, ¿no? Agradecer. Y empezó como a formarse el canto y que de repente en una curva, ¡pum!, se encuentra con el Teocal y no con el templo y lo ve y dice, wow, y reconocer en este altar el poder. Y eso es lo que dice la canción, dice agradecer, ¿no? Esta tierra tan bonita, Pachamamita, Pachamamita, reconocer en este altar el poder. Y entonces, cuando ella te explica ese canto y me cuenta la historia de ese canto, entonces yo estoy entendiendo cuál fue la visión, cuál fue esa parte de la Pachamama, de la naturaleza, que ella la hizo conectar tan profundo que lo único que podía hacer era agradecer. ¿Y cuál fue el de altar? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿En qué altar estaba pensando? Y entonces podemos conectar con ese poder de ese bosque, con ese poder de ese altar, ¿no? Reconocer ese fuego, en el mismo fuego que está frente a nosotros en la ceremonia en la que estés, y entonces haces esa magia, invocas. Es que eso es invocar, es conectar con esa energía y traerlo aquí, ahora, y entonces lo haces con el canto. Este es el canto. Por eso yo digo, es lanzar un hechizo, porque es invocar un poder. Entonces, sí, no se trata de que sea entretenido, se trata de que sea potente y para ser potente requiere que esté conectado, que venga de tu corazón. Y a veces, y esa conexión se puede hacer más profunda y más sutil y más fina en la medida que también entiendes más el canto. A veces no tienes acceso a la historia del canto, pero cántalo muchas veces antes de levantarlo en una ceremonia. Ensáyalo en tu casa, siéntelo en tu casa, ve desarrollando una relación con el canto. Y en esa relación, eventualmente también tu voz, tu garganta, tu propio ser va a ir entendiendo y va a haber un punto donde se va a abrir. Hubo un día, yo nunca he tomado clases de canto, probablemente alguien que sea músico me diría que no, que me falta mucho, que hay un montón de cosas que estoy haciendo técnicamente mal, seguro. Pero hubo un día en que yo sentí como se abrió así mi voz y empezó a salir mi voz, ¿no? Ya sin tratar de ni de demostrar, ni de impresionar, ni de nada, sino que simplemente salió lo que yo era. Y en ese momento una buena parte de mí también como que se hizo a un lado y dejó que el canto saliera a través de mí. Y entonces canté bien por primera vez y dije, wow, qué lindo salió además. Pero entonces eso fue un resultado de la conexión, no fue el, el propósito principal. Entonces, es bien importante ir entendiendo, ¿no? Y por eso estas historias, por un lado como lo estético, por otro lado, a ver, cuando movemos una energía, cuando levantamos un canto, movemos esta energía, ¿no? ¿Sabes qué energía vas a llamar? ¿Sabes para qué la vas a llamar? Si llega cuando la llames, tienes la fuerza para conducirla, porque nunca voy a dominar al puma. El puma es más grande que yo. Nunca voy a dominar al cóndor. El cóndor es más grande que yo. Es el espíritu, porque además no es el espíritu de un cóndor, es el espíritu del cóndor, ¿no? Nunca lo voy a dominar, pero sí puedo humildemente encauzarlo, ayudarlo, y si lo haces con, con, con humildad, así conectado, ¿no? Y ya vas de a poquito entendiendo qué es lo que estás haciendo, entonces puedes
puedes ir moviendo tal vez y puedes traerlo para ciertas cosas y pedirle ayuda. El viernes pasado, justo hace 2 días antes de grabar este capítulo, eh, me senté solo a tomar agüela, ¿no? Es algo que hago pocas veces, me gustaría poder hacer más veces. Y esta vez tomé bastante, o sea, el equivalente como a tres vasos de los que normalmente tomaría, ¿no? Y tuve una experiencia impresionante, ¿no? O sea, me dio material, de hecho, para varios capítulos más adelante, pero una de las cosas que fue clave, yo les he contado otras veces, muchas veces cuando yo tomo ayahuasca, a mí me da pánico y me entra el temor como de perder el control y tal y todo, ¿no? Y entonces yo estaba ahí en ese momento donde me estaba como subiendo la medicina y estaba agarrando y estaba pintando fuerte, fuerte, intenso, ¿no? Y estaba solo yo además. Y entonces de nuevo, en esos momentos donde la abuela me habla y me dice, ya Nico, ahora canta, ¿no? Y yo así voy como a regañadientes porque estoy sintiéndome mareado y tal, me pongo a cantar, ¿no? Muchos años después, más de 15 años después, estoy cantándole al puma, ¿no? Y levanto ese canto, que ya no es nada más el canto del puma, han ido llegando otros seres. Y entonces ahí me di cuenta que ese canto, por ejemplo, ya es mío, ya tenemos una relación profunda, porque entonces me empecé a sostener del canto. Y ahí me empezaron a pasar cosas también bien bonitas, porque entonces yo tenía miedo. Y entonces ese miedo empezó a salir desde el canto. Y parte de la visión y parte de la letra era pedir la ayuda para mí mismo, para poder cantar, para poder sostenerme, para poder levantarme, aún a pesar de mi miedo, aún a pesar de que me estaba enfrentando a lo desconocido, invocar, ¿no? Y entonces aparecían mis guardianes, y entonces aparecía el arcángel Miguel, y aparecía, ¿no? Y el colibrí y tal, y yo les iba pidiendo por favor que vinieran para ayudarme, porque yo tenía miedo, y eso iba saliendo en el canto. Y si eso hubiera estado, y si yo hubiera estado con más gente, también lo habría cantado así, porque tampoco importa exponerte, más bien justamente cuando yo me he dado cuenta, al menos en mi experiencia, ¿no? Que todo lo que yo les cuento o todo lo que yo comparto aquí, pues es de mi experiencia, no pretendo tener la verdad. Cada quien tiene pues su propia, ¿no? Yo nomás puedo hablar desde hasta donde yo entiendo. En ese como exponerme y en ese abrirme y en ese soltar y confiar, justamente es que entonces la medicina me regresa a mí, el abrazo más amoroso. Y yo me daba cuenta cómo me empezaba a sostener ese canto, ¿no? Y yo invocaba estas ayudas y la ayuda llegaba. Y me iba dando fuerza, en vez de sentirme más mareado, a pesar de que la medicina seguía subiendo, me iba dando fuerza y me iba sosteniendo. Y decía, vale, gracias. Y entonces de repente sentía que había como energías oscuras que querían entrar y guay, con la sonaja, ¿no? Hacer un movimiento específico y ver cómo se abre como el círculo de protección y cómo desde mi propia energía podía expandir ese círculo y hasta que envolví toda mi casa, ¿no? Y mi esposa que estaba durmiendo arriba, mis hijos, y sentir cómo los voy cuidando y cómo ese poder tampoco soy yo, sino que viene o se logra en la conexión, por un lado, de confiar en la medicina, de confiar en este poder superior que estamos invocando, ¿no? El gran espíritu del universo. Yo trabajo mucho con el arcángel Miguel, ¿no? Con tus espíritus aliados y en tu propio corazón, y de ponerte al servicio de eso, y entonces sale ese poder. No soy yo el poderoso que abre el espacio del círculo de protección y estoy cantando yo y que estoy trayendo, no, yo no estoy haciendo nada. O sea, nomás estoy cantando, ¿no? Pero cuando lo haces desde ese lugar y entonces te quitas, ¿no? Y no estás queriendo tú ser, ¿no? Quien hace algo, entonces ese poder se manifiesta y ese algo sí ocurre, ¿no? Que esto me salga a mí todas las veces, tampoco, tampoco. O sea, la última vez que estuve con Claudio, yo aquí en México, que nos vino a visitar, fue el año pasado, me parece. Eh, Él mismo me dio feedback sobre mi canto. Me dijo, estás forzando mucho, estás poniendo mucho ego, o sea, no es algo que algún día acabe. O sea, estos caminos nunca te gradúas. No es que ya tengo dominado el canto y aquí yo soy, no, no, no. Y yo se los cuento y esto que les digo, o sea, también me lo digo a mí. Y
porque no siempre me sale. Y muchas veces me pasa, sobre todo me pasa en las ceremonias, me he dado cuenta que en las ceremonias de búsqueda de visión, especialmente acá en el norte, cuando nos piden que cantemos cantos peyoteros. Yo no soy peyotero, yo tengo un canto mucho más del sur, yo tengo un canto mucho más ayahuasquero. Y entonces como que ahí entra mi mente de que no es que tengo que cantar esto y tengo que cantar así, y estos cantos se cantan así, entonces empiezo como a querer meterle técnica. Y luego me pasa algo, y esto también es bien importante, y que ya lo venía mencionando, cuando canta una persona, los demás nos podemos sumar a veces, a veces. Sí, yo te diría, en ceremonias de ayahuasca en general, a mí no me gusta. Cuando estoy cantando y alguien se pone a cantar como detrás mío, me desarma todo. Pero en las ceremonias, por ejemplo, de Peyote, de San Pedro de Tipi, vamos a decir, de Media Luna, sí es normal y sí se estimula a que se apoyen los cantos, pero es súper importante recordar y tener muy claro cuando vamos a apoyar un canto, quién está llevando el canto, porque si no, se ahoga la voz de esa persona. Y es esa persona la que está canalizando el canto. Los demás podemos apoyar, pero entonces no se trata de cubrir el canto del otro y de que mi voz suene más que la tuya. Se trata de apoyar como un coro la voz principal. Y si esa voz principal es baja, es suave, entonces apóyalo con suavidad, porque si no lo vas a ocultar. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es dejar que esa persona haga y manifieste su energía y que esa energía tome su lugar. No que los demás nos robemos de alguna manera la película o opaquemos a esa persona porque entonces esa energía no está saliendo. Entonces sí hay que tener también mucha atención en, en cómo apoyamos un canto, ¿no? Uno de los mensajes que me hablaban y que me pedían sobre un episodio justamente sobre ese tema, sobre los cantos. Y me decía, ya, y para que nos digan, para que de una vez nos digan que sí y que no. Y yo digo, chuta, es que más que decirte que sí y que no, es, es sobre todo, yo te diría, se trata de que busques poder cantar con conexión, ¿no? Porque entonces va a salir lo que tiene que salir, ¿no? Cuando estás conectado y cuando conectas con tu intuición, sale el canto que debe salir y sale bien y pone la energía que necesita poner, ¿no? Hay cantos que son para calmar, para bajarle el ritmo o la intensidad a un proceso. Hay cantos que son para limpiar, que son para poder curar y para que la gente vomite y saque lo que tiene que sacar. Hay cantos que son para invocar y para ayudarnos a que la medicina levante, suba, que llegue, que pinte. Hay cantos que son para ayudarnos a soltarnos y a dejarnos ir. Cada canto tiene su intención, ¿no? Y hay que saber, o hay que ir aprendiendo, ¿no? Cuándo poner un canto y cuándo poner otro canto, ¿no? Por ejemplo, las puertas de los temazcales en muchos lugares están relacionadas o a ciertos elementos o a ciertos movimientos. Entonces, si estás en la puerta del fuego, no es momento para que le cantes a la madre tierra. Si estás o para darle la bien ida a los espíritus que llegaron. Si estás partiendo el temazcal, ¿no? No pones cantos de la última puerta, en fin, son cosas que por un lado puedes ir aprendiendo, pero yo lo pondría todavía en términos mucho más sencillos que, vuelvo contra tú también a esta otra historia que también les he contado, de alguna vez que estaba yo en una ceremonia en Monterrey, en el cumpleaños de un amigo, y entonces quien estaba llevando la ceremonia nos había dicho es una ceremonia de celebración, no queremos abrir procesos de curación, y entonces yo acá, como quería mostrar que yo era el yerno de esta señora curandera, y entonces yo venía con mi ego, y no me di cuenta, y yo levanto un nícaro, que es un nícaro de curación. Y entonces quien estaba llevando la ceremonia, pues me vio, pero él se hizo a un lado, no se hizo cargo de eso, y yo entonces abro la puerta a la sombra, porque para curar tienes que entrar a la enfermedad para poder limpiarla. Entonces yo abro la puerta a la sombra, viene la sombra, me cae encima la sombra como me cayó alguna vez el puma, y yo que no estaba preparado en lo más mínimo para recibir ese impacto, acabé retorciéndome, vomitándome en el piso, pidiendo perdón.
por haber abierto una energía que yo en ese momento no estaba en condiciones de contener. Entonces, más que como decir es que este canto sí, este canto no, yo diría el canto, lo que yo he aprendido en estos años es, eh, al canto hay que aproximarse igual como nos aproximamos a la medicina, que es con humildad, ¿no? Entendiendo que vamos a mover una energía y que si vamos a mover una energía, pues tenemos que tener cuidado con lo que vamos a mover, ¿sí? Y que no se trata nada más de entretener, ni se trata de que sea bonito y que me digan, oh, qué lindo cantaste, qué bien. Y se siente bien, o sea, todos nos gusta el reconocimiento y a mí, y yo me confieso, yo muchas veces, así como que espero a ver qué me van a decir y me doy cuenta que es un tema que tengo que resolver, o sea, ¿por qué estoy esperando que alguien me aplauda mis cantos? Si no se trata de eso, pero mi ego me hace, me juega, sí me juega. Entonces estoy esperando y me encanta que cuando lleguen y me dicen, ¡ay, qué lindo cantaste! Y yo, ¡ay, me siento todo importante! Y luego digo, güey, ¿qué pedo contigo? O sea, eso no es, ¿no? No, 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 no te desvíes, ¿verdad? ¿No? Entonces hay que aproximarnos con humildad y hay que aproximarnos no con la idea de que no, tratar de quitarnos como esa eh, necesidad de reconocimiento o ese deseo de sentirnos importantes y vistos y lindos porque podemos cantar y tal, sino que tratar de conectar realmente con la energía de la ceremonia en la que estás y levantar un canto que realmente sume, que ayude, que mueva la energía hacia donde está apuntando la ceremonia, hacia donde se necesita. Y cuando nos hacemos un poco para atrás, dejamos que nuestra mente se calle un poco y le dejamos a la medicina, que no necesariamente estoy hablando de una planta, la medicina puede ser el calor del temazcal, la medicina puede ser, bueno, el tabaco de una ceremonia de chanupa o cuando estamos simplemente haciendo una ceremonia de tabaco, o sea, la medicina puede ser nada más el círculo, o sea, cuando nos permitimos que nuestro corazón de alguna manera conecte con esa intuición y nos ponemos al servicio y desde ahí dejas que salga un canto, yo te diría, eso sí, ese es el canto. Ahí está. Ese es el canto curandero. Y todavía te podría decir más profundo, pero va a ser al final una variación sobre lo mismo. O sea, los shipibos, por ejemplo, ellos, tradicionalmente cuando tú ibas con un shipibo, esto ha ido cambiando porque los turistas llegamos a querer tomar ayahuasca, pero cuando tú ibas con un médico shipibo, él tomaba ayahuasca, tú no. Yo que venía de paciente, yo nomás me quedaba y me sentaba a recibir los ícaros del curandero o de la curandera. Ellos eran los que cantaban, pero básicamente lo que hacían era eso, era conectar con la intuición y ellos ya tienen toda una técnica mucho más profunda, mucho más pulida y para poder levantar y recibir esos ícaros o ícaros, ¿no? Que entiendo que la forma correcta de llamarlos es ícaro, no ícaro. Dietan y dietan meses, ¿no? Hasta 6 meses de dieta solos en la selva, ¿no? Tomando nada más una determinada planta, en fin, para recibir esos cantos especiales que van a ser para poder curar, pero en el fondo lo que ellos están haciendo es y desarrollar esa intuición, esa relación con esos determinados cantos para que cuando venga alguien con determinada enfermedad, ellos puedan curarlo y puedan hacer ese hechizo con su voz, con esa vibración, puedan ellos curar una enfermedad. Entonces es lo mismo, ¿no? Más pro, si quieres, ¿no? Más. Pero viene siendo lo mismo, es poder conectar con esa intuición, confiar en que es la medicina la que va a pasar a través de mí. Yo no voy a ser el que va a curar, sino que voy a permitir que ocurra y ayudar la curación de la persona que tengo al frente, porque además también esto es súper importante, nadie te puede curar más que tú mismo, tú misma. Yo en esta ceremonia del viernes vi toda mi sombra en versión revisada y anotada de una manera, con una claridad que nunca jamás me había ocurrido que me mostraran así todas las áreas. Eso va a ser tema de otro capítulo porque
Me parece súper didáctica cómo ocurrió todo, ¿no? Toda mi sombra expuesta completa, así. Y no debemos confundirnos porque el hecho de que yo haya visto mi vanidad mi necesidad de reconocimiento, mi lujuria, mis pecados capitales, yo le llamaba, ¿no? Eso no significa que lo sané, ya lo vi. Y fue un golpe duro porque me di cuenta de los muchos lugares donde no lo veía normalmente, pero eso no es que lo sané ya, pum, listo, ya lo vi, ya me lo mostró la medicina y ahora tengo que hacer el proceso de irlo sanando todos los días, ¿no? Cuando me mire el espejo, cuando me enfrente a la comida, cuando tenga, o sea, en todas las áreas en las que me fue mostrando cómo mi sistema operativo me está engañando y mi sombra me está robando energía. Tengo que empezar ahora a caminarlo. Entonces, no se trata ni de que yo pueda curarte con mi canto, ni de que nada más porque viste ya estás curado. Se requiere un proceso. Ese proceso puede llegar a ser un proceso instantáneo, así como diría Joe Dispenza, un evento cuántico. Sí, hay gente que en una sola pasada desaparece un tumor completo y yo conozco de primera mano gente que a partir de una ceremonia de abuelo, peyote, un, un, un cáncer de mama desapareció y que los doctores hasta le decían que probablemente se habían equivocado en el diagnóstico. Tú dices, ay, por favor. Pero bueno, sí, sí, esas cosas pueden ocurrir, pero no es lo usual. Y no es que quien le cantó, quien le hizo a esa persona la ceremonia lo curó. Ella misma me dice, o sea, yo, yo curé, yo lo decidí, yo me abuené, yo abracé ese tumor y acaricié el dolor que generó ese tumor. Y sin visualizarlo de esa manera, pero de alguna manera se curó ese cáncer. Entonces, eh, como recapitulando, ¿no? Para ir cerrando también el capítulo, que ya me estoy extendiendo creo que más de la cuenta, para lo que me gusta a mí en los capítulos que yo estoy solo, no es lo estético, ¿no? Lo estético no está mal, pero no puede ser la primera intención, ¿sí? Es una energía, creo yo, es un hechizo que lanzamos y que puede mover y que puede hacer, ¿no? Hacer cosas en una ceremonia. Es algo que requiere venir conectado y mientras más conectado, mejor, ¿no? Y que sí puede tener un tremendo poder y que es bien importante entender que el poder no es nuestro. Y curiosamente, mientras más entendemos que el poder no es nuestro, más acceso tenemos al poder. Y de alguna manera, entonces, en esa humildad, nuestro poder también, nuestro poder personal, sí se va solidificando, ¿no? Y ya luego vamos a hablar también de lo que es la voluntad y tal, porque fueron cosas que me gustaría compartir, porque son cosas que como que además me mostraron en esta última ceremonia que fue muy bonito. Pero pues bueno, creo que ya ha sido suficiente. Queridos, queridas, queridas, muchas gracias como siempre por escucharme, muchas gracias por los mensajes, muchas gracias por el feedback. Eh, de verdad que les agradezco y me pone muy contento como saber que a alguien estoy ayudando o que de alguna manera o acompañando o que algo ayudo, aunque sea a abrir discusiones, aunque no necesariamente estemos de acuerdo, pero para ir abordando estos temas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, muchas gracias, que tengan excelente semana, que lo pasen muy bien y nos vemos en el próximo episodio.